para fijar su postura por su partido, el Partido del Trabajo. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores. Al Partido del Trabajo le enorgullece y lo motiva a participar en la conmemoración de la promulgación de nuestra ley fundamental y recordar en esta fecha al notable Congreso Constituyente de Querétaro, integrado por mexicanos de excepción, a los que tocó coincidir en una etapa de gran trascendencia para el futuro de la nación. Recordar en el presente los encendidos debates que sostuvieron y los diversos estudios que realizaron nos confirma que la vorágine de la época en la que vivieron no fue impedimento para que aquellos legisladores coincidieran en lo fundamental y plasmaran en el texto constitucional los ideales de la mayoría de las mexicanas y los mexicanos que participaron en la Revolución Mexicana. Por ello es tan importante evocar hoy a esa pléyade de mexicanos que tuvieron la sensibilidad y la capacidad de sintetizar los afanes históricos y las luchas de los mexicanos en la Carta Magna, porque su trabajo nos ilustra respecto a la manera de cómo afrontaron los enormes retos que el país enfrentaba para atender los complejos problemas que vivimos en la actualidad. El maestro emérito de la UNAM, Mario de la Cueva, decía que el poder reformador de la Constitución debe detenerse ante los principios que contribuyen a la alteración del estilo de vida política del pueblo. Y en las difíciles circunstancias en las que nos encontramos, vale la pena reflexionar si el denominado constituyente permanente durante la presente legislatura no afectó precisamente los principios fundamentales del pueblo mexicano que contenía la Constitución original, aquellos que por décadas le dieron certidumbre, continuidad y esperanza a la sociedad. Es una realidad que las principales reformas enviadas por el Ejecutivo, la fiscal, energética, educativa, laboral, de telecomunicaciones, no han dado los resultados y los efectos deseados. En materia económica, el crecimiento ha sido mínimo y en consecuencia, la falta de nuevos empleos aumenta. Se incrementa la pobreza y los recientes anuncios de ajuste al gasto público nos confirman que el de Peña Nieto habrá de ser un nuevo sexenio perdido. Podrán argumentarse causas exógenas para justificar el desastre económico que vivimos. Sin embargo, hay que señalar también las ineficiencias y errores de política económica que su administración no ha sabido corregir. La frustración que ha producido en la sociedad la actual administración se refleja en los índices de aprobación del presidente de la República, quien no pudo dar resultados en el breve plazo y la paciencia ciudadana se ha agotado. En lo político, la inseguridad pública ha llegado al límite. Los trágicos acontecimientos de Ayotzinapa han lastimado precisamente lo que más amamos las familias mexicanas, a nuestros hijos. Pero ese profundo dolor habrá de ser el detonante para que a partir del próximo 7 de junio surja una sociedad más participativa que elija una nueva Cámara de Diputados conformada por diputadas y diputados que restablezcan el imperio de la ley en todos los órdenes, fundamentalmente en cuanto al combate a la corrupción y a la delincuencia. Sin embargo, será fundamental que la sociedad esté alerta para que en la próxima contienda electoral se destierren las viejas prácticas antidemocráticas que mantuvieron en el poder por más de 30 años al dictador Porfirio Díaz y que por más de 70 impidieron la alternancia en el siglo pasado. Por ello, como lo hemos hecho desde esta tribuna, el Partido del Trabajo convoca a las fuerzas progresistas del país y a los personajes que durante décadas han luchado por la democracia a que retomen el camino que nos marcó el Constituyente de 1917, el de la Revolución Mexicana. No debemos olvidar que las fuerzas de izquierda representamos la esperanza de millones y millones de mexicanos que no aspiran a vivir con los lujos y las riquezas que ostentan quienes administran el poder público, sino simplemente a que su vida se desarrolle de una manera digna.
Hoy convergen en el ánimo de las y los mexicanos los mismos ideales esenciales de las mujeres y los hombres que participaron en la revolución, porque prevalecen las mismas demandas de justicia y bienestar. El Partido del Trabajo es una fuerza política respetada que continuará alzando su voz para ser escuchada, inclusive con mayor vehemencia, porque tenemos la calidad moral para ello, ya que a lo largo de la presente legislatura hemos hecho frente a todas las reformas contrarrevolucionarias que el presidente Peña Nieto, su partido y sus aliados han impuesto por mayoría aritmética, mas no por mayoría de razón, y que han acentuado las desigualdades y reducido las oportunidades de equidad para los que pocos tienen. Apenas el año pasado, y el Diario de los Debates da cuenta de ello, en esta misma fecha conmemorativa hicimos un llamado a propiciar una cultura de la legalidad y señalábamos que no podía tolerarse el que se siguiera haciendo negocios al amparo del poder público. Hoy, tristemente, confirmamos que esa práctica reprobable continúa vigente. Por ello nos parece cínico el exhorto del secretario de Hacienda que nos conmina a legislar contra el conflicto de intereses, cuando los principios de honradez y la honorabilidad de un servidor público no se da por decreto, se inculca desde el hogar. El Partido del Trabajo es una fuerza política que mantiene vivo en su ideario político el combate a la pobreza, la transformación de nuestras instituciones y la lucha por la democracia. Nuestro partido representa para nuestros aliados de izquierda la posibilidad de su modernización, para nuestros adversarios de la derecha la posibilidad de concretar acuerdos que permitan la gobernabilidad del país y para la sociedad una alternativa seria para encauzar por la vía institucional la inmediata transformación del Estado mexicano. Por ello, confirmamos en esta fecha histórica que el Partido del Trabajo seguirá manteniendo en su ideario político el contenido social, liberal y republicano de la Constitución de 1917. Muchas gracias, es cuanto. Muchas gracias a usted, diputada.